¿Cómo están? Bienvenidos a Bioestadística con J.L. Soto. Hoy vamos a ver un fascinante tema que se llama cómo elegir una prueba estadística del nivel relacional o analítico o bivariado. Empecemos. En primer lugar, tenemos que tener bien claro cuando un tema de investigación, como ser el que dice en el título, relación del estado nutricional con la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos, estado nutricional es una variable cualitativa categórica, diabetes mellitus es una variable igualmente cualitativa o categórica y se quiere relacionar estas variables. Cuando hablamos de relación, estamos diciendo que las variables, independientemente de sus categorías, vamos a relacionarlas entre sí. Se van a construir tablas N por R y la prueba estadística que mayormente se utiliza es chi cuadrado de independencia. En este ejemplo tenemos como variable dicotómica categórica diabetes y se quiere relacionar la diabetes con el estado nutricional y tenemos los diferentes grados de estado nutricional desde bajo peso hasta obesidad mórbida. Estadísticamente queremos saber si existe relación entre estas variables. Si fuera así, si el p-valor o el p-value fuera menor a 0,05 al valor alfa, significa que sí existe relación. El único inconveniente que hay en este modelo de análisis es que no sabemos cuál de todos los grados nutricionales son los que se están relacionando específicamente con la diabetes, con la variable dicotómica. Así que existe otra terminología utilizada que se llama asociación. Ejemplo, el estudio igualmente con variables categóricas, factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus una variable categórica, factores de riesgo podría ser una variable nominal dicotómica, politómica, ordinal, etcétera. Son variables tipo cualitativa. Y cuando queremos ver la asociación, generalmente esto se realiza cuando trabajamos con dos variables de tipo dicotómica. Entonces las tablas van a ser tablas de 2 por 2 y la prueba estadística que se utiliza en este nivel de investigación es chi cuadrado de independencia. Aquí en el lado izquierdo vemos el estado nutricional según Quetelet y los diferentes grados nutricionales, pero solamente queremos sacar un grado nutricional que es obesidad y volverlo dicotómico, así que desde bajo peso hasta sobrepeso grado 2 vamos a aglomerar todo este grupo y van a formar los no obesos, y desde obesidad tipo 1 hasta obesidad extrema tipo 4 formarán el segundo grupo, que son todos los sí obesos o todos aquellos que tienen obesidad. Y de esta manera, esta variable de tipo ordinal, hemos sacado un grado nutricional y lo hemos vuelto dicotómico. Y ahora queremos relacionar con las categorías igualmente la variable diabetes para saber si existe asociación o no. Si en caso el p-value o el p-valor fuera menor al valor alfa 0,05, diríamos que sí existe asociación. Por ende, habría que medir el riesgo de esta asociación utilizando los indicadores de riesgo relativo para estudios longitudinales y el odds ratio mayormente muy ocupado para los estudios transversales. Otra terminología que tenemos que tener claro en el nivel relacional viene a ser que cuando ya sacamos los diferentes grados nutricionales hay que elaborar una tabla con los diferentes grados, colocar el p-valor en cada uno de ellos, colocar el riesgo igualmente hasta los intervalos de confianza y verificar en cuál grado nutricional pues obtuvimos un p-valor menor a 0,05, que en este caso vemos, en el caso de la obesidad sí hubo asociación. Entonces aquí sí podemos decir que la obesidad está asociado a la diabetes y el indicador de riesgo salió 3,78, quiere decir que una persona con obesidad tiene 3,78 veces más probabilidad de desarrollar diabetes que una persona que no es obesa. Ok, ahora veamos otra terminología. En el caso cuando trabajamos con variables de tipo numérica, se utiliza la terminología llamada correlación. ¿Qué pasa aquí? Ejemplo de esta investigación, correlación entre el índice de masa corporal con el nivel del colesterol.
ambas variables son numéricas, entonces se trabaja o se hacen los estudios de correlación mayormente cuando las unidades de las dos variables numéricas tienen diferentes dimensiones, pero se especifican, son variables numéricas con las cuales estamos trabajando, sean variables de tipo continua, sean variables de tipo discreta. Para ello hay que definir las unidades de ambas variables. Tenemos el ejemplo acá, colesterol total, tenemos el índice de masa corporal, ambas son variables cuantitativas, y para saber cuál va a ser el método estadístico tenemos que sacar primeramente las pruebas de distribución normal. Si las dos variables numéricas presentan distribución normal, entonces la prueba estadística será correlación de Pearson. Pero si una de las dos variables numéricas o las dos variables numéricas no tienen o no presentan distribución normal, se utilizará la prueba no paramétrica correlación de Spearman. Si quieres saber sobre distribución normal, en la parte superior va a aparecer un enlace para que veas todo lo relacionado a distribución normal. Bueno, si las variables numéricas presentaran correlación, ya sea paramétrica o correlación no paramétrica, y si existe correlación, si el p-valor es menor a 0,05, se calcula o se toma en cuenta el coeficiente de correlación, que para pruebas paramétricas es el R de Pearson y para pruebas no paramétricas es el Rho de Spearman. Y vemos en qué, de 0 a 1, en qué nivel se encuentra el coeficiente de correlación de nuestro estudio. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el siguiente caso donde resumimos. Relación es netamente saber cuando dos variables de diferentes características, nominales, ordinales, dicotómicas, politómicas, se relacionan entre sí y solamente podemos saber si existe relación o no existe relación. Asociación, las dos variables que vamos a relacionar tienen que estar dicotómicas, tienen que ser dicotomizadas para saber si hay asociación. Las tablas que se utilizan acá son tablas de 2×2, y si existe asociación, pues luego hay que medir el riesgo. Y cuando trabajamos con dos variables de tipo numérica, que las dos variables presentan distribución normal, y si hay correlación, luego se calcula el coeficiente de esa correlación, el R de Pearson o el Rho de Spearman. De esa manera podemos simplificar la primera parte. Ahora vamos a empezar explicando que cuando estamos en el nivel relacional bivariado, lo vamos específicamente a direccionar a lo que son las pruebas de hipótesis o el test de hipótesis o el contraste de hipótesis del nivel relacional o bivariado, cosa que si estamos trabajando con dos variables cuantitativas, pueden ver ustedes lo que está encerrado con rojo, tenemos diferentes tipos de estadísticos para analizar dos variables cuantitativas. Si trabajamos con dos variables de naturaleza cualitativa o categórica, también tenemos aquí en la franja verde varios estadísticos para hacer el análisis correspondiente. Y si estamos trabajando de manera mixta con una variable cuantitativa y con otra variable cualitativa, tenemos también diferentes tipos de estadísticos. La gran pregunta es, ¿cuál estadístico en cada compartimiento es el que voy a utilizar? ¿De qué manera puedo saber cuál es el método estadístico a elegir? Para eso hemos elaborado unas tablas donde cuando tenemos dos variables cualitativas podemos separarlas por estudios transversal o estudios longitudinales, muestras independientes o medidas repetidas. Si estamos trabajando con dos grupos, si queremos realizar asociación o relación, si queremos calcular la medida de esa asociación, o si estamos trabajando con más de dos grupos. Y para estudios longitudinales, para medidas repetidas, si vamos a realizar dos mediciones a la misma variable o más de dos mediciones. En este caso también hay que considerar cuando son variables de tipo cualitativas. Aquí se utilizan directamente las pruebas no paramétricas y hay que tener bien definido el tipo de variable. Las dos variables son ordinales, o las dos variables son dicotómicas, o las dos variables son politómicas, o una variable es dicotómica, la otra politómica, o una variable es ordinal y la otra politómica. Para saber identificar tu variable, ve por favor la parte superior, cómo definir un tipo de variable. Es bien importante porque esto nos va a ayudar a saber cuál es la prueba estadística de referencia. Este otro ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos trabajando con dos variables de tipo cuantitativo?
¿Cuál es la prueba estadística que vamos a utilizar? Correlación de Pearson, de Spearman, T-de-Student para muestras relacionadas, ANOVA para medidas repetidas, ANOVA de Friedman. Entonces igual aquí tenemos que tener también claro, ¿es un estudio transversal o es un estudio longitudinal? Se va a realizar correlación, se va a relacionar dos veces la misma variable, se va a analizar dos veces dos medidas, más de dos medidas. Esto cuando trabajamos con dos variables numéricas y las dos variables tienen distribución normal, utilizaríamos la vía paramétrica, pero si una de las dos variables o las dos no tienen distribución normal, tendríamos que trabajar con los estadísticos no paramétricos. Por ende, también, ¿qué sucede cuando trabajamos con variables mixtas? Con variables mixtas también tenemos que saber si es un estudio transversal o es un estudio longitudinal, y aparte tenemos que tener claro el objetivo estadístico. Queremos comparar dos grupos, asociar, relacionar, calcular la medida de asociación o de correlación, comparar más de dos grupos. ¿Cuál es el objetivo estadístico y qué tipo de variables son las que tenemos? Dicotómica, politómica, ordinal, y aparte las variables numéricas tienen o no tienen distribución normal. Esto es muy importante para poder saber cuál prueba estadística vamos a utilizar en el nivel relacional. Ok. Hemos explicado de manera grosso modo estas tablas que nos van a servir. Ahora vamos a aplicar en ejemplos prácticos cómo es que puedo definir un método estadístico en el nivel relacional. Veamos aquí algunos ejemplos. Vamos a trabajar con estos casos donde aquí en el lado izquierdo están los enunciados, están las variables que vamos a considerar variables relacionadas o variables independientes, y las variables de supervisión, o también otros autores le llaman variables dependientes. Ya, ok, así que vamos a hacer el estudio de estas investigaciones del nivel relacional. Empecemos con el enunciado: factores de riesgo asociados a la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos. La variable que va a estar relacionada es factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo puede estar la historia familiar, la obesidad, la alimentación poco saludable, la inactividad física, la edad avanzada, factores hereditarios o genéticos. Pueden haber muchos factores de riesgo que predispongan para que un paciente pueda tener diabetes y diabetes mellitus. Así que vamos a analizar con este ejemplo uno de estos factores. Ahora empecemos viendo el siguiente ejemplo. Tenemos en el lado izquierdo que el resultado que queremos esperar es cuáles son los factores de riesgo asociados a la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Una variable factor de riesgo va a ser obesidad. Se la va a tratar como una variable dicotómica, categórica dicotómica, y diabetes mellitus también como una variable de tipo cualitativa dicotómica. La gran pregunta es, ¿cuál es el método estadístico que vamos a utilizar en este caso? Entonces, pregunta número 1, ¿usted quiere resumir o quiere generalizar? Respecto a la cajita estadística nos responde queremos generalizar, entonces nos vamos a ir a la mano derecha de esta cajita estadística. Segunda pregunta, ¿con cuántas variables está trabajando usted? Vemos acá, obesidad es una variable, diabetes es otra variable, está trabajando con dos variables, entonces es un nivel de investigación bivariado. Ahora, tercera pregunta, ¿cómo ha sido medida la variable? Obesidad es una variable dicotómica, diabetes mellitus también es una variable cualitativa nominal dicotómica. Ambas lo son, así que estamos en la cajita en el lado derecho. Es nivel bivariado, ya sea de estimación o de test de hipótesis. En este caso estamos en test de hipótesis, así que usted quiere estimar o realizar test de hipótesis. Así que como estamos con dos variables de tipo cualitativo, estaríamos hablando del compartimiento número 21. Quiere decir que el método estadístico para responder de manera efectiva al resultado número 1 se encuentra en el compartimiento número 21 de la cajita estadística. ¿Cuáles son los estadísticos cuando se manejan dos variables de tipo cualitativo? Vemos acá, tenemos para dos variables de naturaleza cualitativa, hay varias pruebas de chi cuadrado, índice de Kaplan, de Maguire, correlación de Spearman, etc. ¿Cuál vamos a utilizar?
Así que hagamos ciertas preguntas. Una de ellas, tipo de investigación, viene a ser transversal, entonces nos vamos al lado izquierdo. ¿Cuál es el objetivo estadístico? La asociación, entonces estamos en la segunda columna. ¿Cuál es el comportamiento de los datos? Es no paramétrico, son dos variables de naturaleza dicotómica, entonces dos variables dicotómicas, relación o asociación. La prueba estadística viene a ser chi cuadrado de independencia. Y si existiese asociación, si el p-valor fuese menor a 0,05, se calcularía la prueba de riesgo, en este caso si es un estudio transversal, el odds ratio, y si es un estudio longitudinal, el riesgo relativo. Y de esa manera definimos el método estadístico cuando estamos trabajando con dos variables de naturaleza dicotómica, que en este caso sería la prueba de chi cuadrado de independencia. Vamos con el siguiente ejemplo. Este otro estudio dice relación del estado nutricional y los hábitos alimentarios con el rendimiento escolar. Tenemos dos variables independientes relacionadas, estado nutricional, hábitos alimentarios, y queremos relacionar esto con la variable rendimiento escolar. Así que lo primero que tenemos que saber es la naturaleza de aquellas variables. Vamos a empezar. Número 1, tenemos la variable estado nutricional, es una variable ordinal. La variable rendimiento escolar es una variable numérica, cuantitativa, continua. Así que, ¿cuál sería el método estadístico para esta investigación? Relación del estado nutricional, en este momento relacionado con el rendimiento escolar. Entonces, pregunta número 1, respecto a la cajita estadística, ¿quieres resumir o generalizar? Queremos generalizar este resultado 1, entonces nos vamos a la parte derecha. Pregunta número 2, ¿con cuántas variables trabaja usted? Vemos que trabaja con dos variables, entonces estamos en el nivel bivariado. Pregunta 3, ¿cómo ha sido medida esa variable? Una variable es cualitativa y la otra variable es cuantitativa, así que, y quiere estimar o realizar test de hipótesis. Cuando tengo una variable, estamos diciendo dos variables y una es cual y la otra es cuanti, entonces estamos trabajando en el compartimiento 20. Tenemos variables mixtas, quiere decir una variable es cuantitativa, la otra es cualitativa. ¿Y cuáles son los estadísticos cuando trabajo con variables mixtas? Vienen a ser, en la última fila tenemos T de Student, U de McWinney, correlación de Spearman, ANOVAs, etcétera, varios tipos de estadísticos. Ahora, ¿cuál es el que se va a adecuar a la investigación? Empecemos a analizar porque estamos trabajando de una manera ya más específica y vamos a poner los siguientes ejemplos. En el caso número 1, cuando trabajamos con una variable ordinal como ser el estado nutricional y una variable numérica continua como ser el rendimiento escolar, la variable estado nutricional tiene 5 grupos. Entonces, al tener 5 grupos, lo ideal es que cada grupo sea similar, pero en este caso se trabajaría cuando hay más de 2 grupos. Aquí se utilizan las pruebas de ANOVA. Otro ejemplo que podría darse es trabajar con la variable ordinal, se mantenga la variable estado nutricional, pero la variable numérica continua rendimiento escolar la podemos dicotomizar y volverla en dos opciones: aquellos que reprobaron o aquellos que aprobaron la materia. Menor a 50 es reprobación, mayor a 51 es aprobación mínima. O esta variable de naturaleza continua la podemos volver ordinal, recodificando la variable, y podría ser de aquellos que tengan nota de 90 a 100 son excelentes estudiantes, los que tengan nota entre 80 a 89 son muy buenos estudiantes, y así vamos ordenando por categorías en orden y la volvemos la variable numérica en ordinal. O la otra opción es que la variable ordinal estado nutricional la dicotomicemos como ser cada grado, bajo peso con bajo peso, y trabajemos de manera dicotómica. Cualquiera de estos 4 escenarios se pueden sacar igualmente pruebas estadísticas. Analicemos los 4 escenarios. Empecemos con el primero, con el que aparece en el título: relacionar el estado nutricional con el rendimiento escolar de manera cuantitativa. Veamos el primer ejemplo.
Si una variable es ordinal y la otra es numérica continua, fíjense, ya automáticamente yo tengo que saber el tipo de investigación. En este caso es transversal, se está midiendo una sola vez la variable. Así que nos vamos al lado izquierdo, estudios transversal o muestras independientes. ¿Cuál es el objetivo? Queremos comparar más de 2 grupos porque el estado nutricional tiene 5 grados nutricionales, son 5 grupos. Así que en esta franja amarilla serían más de 2 grupos y dependiendo si la variable numérica presenta distribución normal, la prueba estadística sería para más de 2 grupos ANOVA de un factor intersujeto y se calcularían las pruebas post-hoc. Pero si la variable rendimiento escolar no presenta distribución normal, se utilizaría la prueba de ANOVA de Crustal-Wallis para comparar más de 2 grupos. Ahora veamos el otro escenario. ¿Qué sucede cuando trabajamos con 2 variables de tipo ordinal? Las 2 variables rendimiento escolar ahora le hemos vuelto una variable ordinal. Igual, si es un estudio transversal, se quiere relacionar las variables cualitativas. Entonces, como las 2 variables son cualitativas, es un estudio no paramétrico, son 2 variables ordinales. Reviso en la matriz donde están las pruebas estadísticas, donde hay 2 variables ordinales, donde el objetivo es relacionar o asociar, y vemos que el estadístico a realizar viene a ser la correlación de Spearman, que se utiliza para variables ordinales o para variables numéricas que no presentan distribución normal, que en este caso sería la prueba estadística para este tipo de ejemplo, cuando trabajamos con 2 variables de tipo ordinal. Y si existiese correlación, en el caso de la correlación de Spearman, pues se calcula luego el coeficiente de correlación también. El otro ejemplo, ¿qué sucede cuando trabajamos? Una de las variables es ordinal, la variable estado nutricional, y la variable rendimiento escolar la hemos dicotomizado. Entonces, al ser una variable de tipo ordinal y la otra dicotómica y queremos relacionar variables, estaríamos viendo lo que es la prueba estadística chi cuadrado de independencia. Tomamos en cuenta el paso número 5, qué tipo de investigación es transversal. Entonces, el lado izquierdo de esta tabla, ¿cuál es el objetivo? Que queremos relacionar estas variables. Entonces, la columna relacionar, ¿cuál es el comportamiento de los datos de estas variables? Son no paramétricas, una variable es ordinal y la otra es dicotómica. Entonces reviso donde dice variable ordinal y variable dicotómica. Entonces la prueba a utilizar vendría a ser chi cuadrado de independencia. Veamos ahora el otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando la variable estado nutricional la dicotomizo, la volvemos dicotómica e igual rendimiento escolar es dicotómica? Así que bajo peso va a estar dicotómica, normopeso, sobrepeso y obesidad, cada uno de manera dicotómica. Igual, el objetivo estadístico es un estudio transversal. El objetivo es asociar. El comportamiento de las variables es no paramétrico. Una variable, las 2 variables son de tipo nominal dicotómica, así que la prueba estadística a utilizar es chi cuadrado de independencia. Y cuando son 2 variables de tipo dicotómica, acuérdense, asociación. Y si existe asociación y el p-valor es menor a 0,05, luego se calcula el riesgo de esta asociación. Veamos el siguiente ejemplo. Correlación entre los niveles de glicemia y las modificaciones del porcentaje graso y el IMC en personas de 18 a 50 años que practicantes de spinning. Las variables numéricas, porcentaje graso, índice de masa corporal y la variable a estudiar, niveles de glicemia. ¿Cómo se determinaría la prueba estadística en esta investigación relacional? Empecemos poniendo las variables sobre la base. La glicemia es una variable numérica y se va a correlacionar con porcentaje graso. Luego, la misma variable glicemia se va a relacionar con el índice de masa corporal. ¿Cuál sería la estadística a utilizar? Pregunta número 1. ¿Queremos resumir o generalizar? Queremos generalizar. ¿Con cuántas variables está trabajando cada fila? Con 2 variables en sí. Es un estudio bivariado. ¿Cómo han sido medidas esas variables? Las 2 variables que tenemos, glicemia y porcentaje graso o glicemia e IMC, son variables cuantitativas, las 2. Entonces estamos ahora... queremos estimar o realizar test de hipótesis. Test de hipótesis, que estamos en este compartimiento, 2 variables. Las 2 variables son de naturaleza cuantitativa, así que correspondería al compartimiento número 19, cuando 2 variables son de naturaleza cuantitativa. Veamos ahora
Cuando son dos variables de tipo cuantitativa, entonces las pruebas estadísticas pueden ser correlación de Pearson, de Spearman, Roth, de Student para muestras relacionadas. Veamos cuál es el estadístico que utilizaríamos para dos variables cuantitativas. Tenemos acá el siguiente ejemplo. Si la investigación es de tipo transversal, que en este caso lo es esta investigación, el objetivo es correlación, objetivo estadístico, entonces aquí tenemos dos alternativas. Si las dos variables numéricas presentan distribución normal, se utilizará la prueba paramétrica correlación de Pearson. Pero si una de las dos variables numéricas o las dos variables numéricas no tienen o no presentan distribución normal, se utilizará la prueba no paramétrica correlación de Spearman. Y si existe correlación, se calculará o se tomará en cuenta el coeficiente de correlación en ambos tipos de estadísticos. Y de esta manera es como puedo definir mi método estadístico cuando trabajo con dos variables de naturaleza cuantitativa. Veamos ahora este otro ejemplo. Relación del índice de cintura, índice de masa corporal con los niveles de colesterol y triglicéridos en trabajadores de una empresa de catering. Las variables numéricas vienen a ser índice de masa corporal, índice de cintura, índice de masa corporal y la variable dependiente a estudiar perfil lipídico, colesterol y triglicéridos mínimamente. Tenemos acá el ejemplo. El colesterol se va a relacionar con el índice de cintura, el colesterol se va a relacionar con el IMC, luego el triglicérido se va a relacionar con el índice de cintura y también el triglicérido se va a relacionar con el índice de masa corporal. Veamos cuál sería la prueba estadística a elegir, qué compartimiento. ¿Queremos resumir o generalizar? Generalizar. Lado derecho de la cajita estadística. ¿Con cuántas variables trabajamos? Con dos variables, entonces un nivel bivariado. ¿Cuál es la naturaleza de estas variables? Las dos variables son de tipo cuantitativa, las dos son continuas. Colesterol, índice de cintura, IMC, triglicéridos, son variables numéricas cuantitativas. Queremos generalizar, estimar o realizar test de hipótesis. Entonces, cuando es bivariado y las dos variables son de naturaleza cuantitativa, estamos en el compartimiento número 19, cuando trabajamos con dos variables de naturaleza cuantitativa. ¿Cuáles son los estadísticos de dos variables cuantitativas? Ya lo hemos visto, correlación de Spearman, correlación de Pearson. ¿Cuál vamos a utilizar? La misma opción. Para cada una de estas correlaciones que se van a hacer, tenemos que saber primeramente sacar la distribución normal de cada una de las variables numéricas, y si ambas variables numéricas presentan distribución normal, se utilizará la correlación de Pearson. Pero si una de las dos variables numéricas no presenta distribución normal o las dos variables numéricas no tienen distribución normal, se utilizará la correlación de Spearman. Y si en ambos casos existiera correlación, si el p-valor es menor a 0,05, pues se toma en cuenta el coeficiente de correlación. Veamos ahora este ejemplo más. Efecto de la complementación con 1,2 gramos de lecitina de soya sobre el perfil lipídico durante un periodo de 7 semanas en oficiales de 30 a 60 años. La variable independiente es la lecitina de soya, la variable dependiente es perfil lipídico. Así que cuando estamos realizando un estudio de efecto y vamos a trabajar con un grupo experimental y un grupo control, hay que tener bien en cuenta que aquí se van a comparar dos grupos y se va a hacer un pretest y se va a realizar un posttest. Entonces estamos diciendo un estudio longitudinal. A las mismas variables la vamos a medir mínimamente 2 veces. Tenemos en la tabla del lado izquierdo el resultado de esta investigación, es evaluar el perfil lipídico del grupo experimental y el grupo control antes de la experimentación, el pretest, y post-experimentación, post-test de la complementación. En la segunda columna tenemos la variable grupo de estudio, que viene a ser, se han formado dos grupos. Un grupo va a ser el grupo experimental y el otro grupo va a ser el grupo control. De esta población de estudio se ha dividido en la mitad grupo experimental y la otra mitad grupo control. Y las variables numéricas que se están tomando en cuenta y se van a analizar antes
de la experimentación en el pretest va a ser el perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL, VLDL, las lipoproteínas y triglicéridos. Entonces el grupo de estudio vamos a relacionarlas con cada una de las variables numéricas. Grupo de estudio versus colesterol total, grupo de estudio versus HDL, grupo de estudio versus LDL, grupo de estudio versus VLDL y bueno, grupo de estudio versus triglicéridos. Y necesitamos comparar estos dos grupos antes de la complementación. Al grupo experimental sí se le va a administrar lecitina de soya, al grupo control no, se le administrará un placebo y terminada la experimentación se realizará un post-test y se volverá a comparar y se analizarán las mismas variables cuantitativas terminado el tratamiento. ¿Cuál es la prueba estadística a elegir en estos tipos de casos cuando estamos hablando de estudios longitudinales? Veamos el ejemplo. Primero tenemos que tener bien claro y preguntarnos: ¿queremos resumir o generalizar en esta investigación? Queremos generalizar nuestros datos. Pregunta número 2. ¿Con cuántas variables vamos a trabajar en cada análisis? Con 2 variables. La variable de grupo de estudio y la variable cuantitativa. Siguiente. ¿Cómo han sido medidas esas variables? Vemos que por ende de manera general todas han sido medidas. Grupo de estudio es una variable cualitativa dicotómica y las variables del perfil lipídico son variables cuantitativas continuas. Y por último, queremos estimar o realizar un test de hipótesis, así que estamos en el compartimiento número 20 de 2 variables de un estudio bivariado, que sería un estudio mixto. Una variable es cuantitativa y la otra variable es cualitativa. ¿Cuáles son los estadísticos cuando trabajo con variables mixtas, qualis y quantis a la vez? Otra vez tenemos aquí encerrado, estas son las variables cuantitativas, T-de-Student, U-de-Mann-Wigner, correlación, ANOVA. ¿Cuál es la prueba estadística a utilizar específicamente? Así que vamos a utilizar esta tabla y vamos a decir que el tipo de investigación viene a ser longitudinal, así que vamos a trabajar con medidas repetidas. ¿Cuál es el objetivo estadístico? ¿Cuántas mediciones se van a hacer a la misma variable? 2 medidas, 2 mediciones. Entonces estamos longitudinal, 2 mediciones. ¿Y cuál es el comportamiento de los datos? Como son mixtas, hay 2 opciones, paramétrica y no paramétrica para las variables numéricas. Una es numérica y la otra es dicotómica. Si una variable numérica tiene distribución normal, utilizaríamos la prueba paramétrica. Y como estamos viendo, estamos trabajando con variables dicotómicas, que es el grupo de estudio, y variables numéricas. Entonces fíjense, tenemos 2 opciones: utilizar la prueba de T-de-Student para muestras independientes en el pretest para comparar los 2 grupos y utilizar la misma prueba para comparar los 2 grupos terminado el tratamiento, el post-test. Eso va a depender. Si la variable numérica tiene distribución normal, utilizaremos T-de-Student para muestras independientes. Pero si la variable numérica del perfil lipídico no tiene distribución normal, utilizaremos la prueba U-de-Mann-Wigner, porque estamos comparando 2 grupos en este caso y se está midiendo 2 veces la misma variable. Así que tenemos en la parte final, si la variable numérica tiene distribución normal, la variable del perfil lipídico, se utilizará la prueba paramétrica T-de-Student para muestras independientes. Y si la variable numérica no presenta distribución normal, se utilizará la prueba no paramétrica U-de-Mann-Wigner. Ahora ya vemos acá en el lado izquierdo que cada una de estos grupos se van a tener que realizar la distribución normal a cada variable cuantitativa. Al colesterol, HDL, LDL, VLDL, triglicérido, se va a tener que sacar su prueba de distribución normal, y si tienen distribución normal, pues se ocupará T-de-Student para muestras independientes. Y si no presentan distribución normal, las variables cuantitativas, pues utilizará U-de-Mann-Wigner en este caso. Ahora, ¿qué sucede cuando ya vamos a realizar el otro tipo de análisis? Vamos a trabajar de manera independiente con el grupo experimental y con el grupo control, y vamos a hacer ahora el estudio del grupo experimental, cómo eran sus valores antes de la experimentación y cómo salieron sus valores cuantitativos después de la experimentación. Lo mismo para el grupo control, cómo eran los valores en el grupo control antes del estudio y cómo eran los valores del perfil lipídico terminado el estudio. Entonces en este caso vamos a analizar el pretest y post-test del grupo experimental y grupo control de manera independiente. ¿Cuál sería la prueba estadística a utilizar en este caso? Veamos el siguiente ejemplo. Veamos, tenemos las variables aquí en la segunda columna: colesterol total,
en el pretest y tenemos la misma variable cuantitativa colesterol total en el posttest. Vamos a analizar cada variable del perfil lipídico, vamos a analizarlo el antes y el después de la complementación. Así que, ¿cuál es la pregunta número 1? ¿Queremos resumir o generalizar? Queremos generalizar. ¿Con cuántas variables vamos a trabajar? Con 2 variables vamos a hacer el análisis. Entonces, un estudio bivariado. ¿Cómo han sido medidas esas variables? Se ha medido 2 veces, entonces es cuantitativa en el pretest y en el posttest. Y queremos realizar test de hipótesis, así que cuando estamos con 2 variables de naturaleza cuantitativa, estamos hablando del compartimiento número 19. ¿Y cuáles son los estadísticos del compartimiento 19? Básicamente, ya aquí en la tabla vemos que si el estudio es longitudinal, tenemos 2 opciones: 2 medidas repetidas o más de 2 medidas repetidas. Entonces, el objetivo estadístico se están realizando 2 mediciones, un pretest y un posttest. Entonces, son 2 medidas repetidas. ¿Cuáles opciones tenemos para elegir los estadísticos? TED-Student para muestras relacionadas, siempre y cuando las 2 variables numéricas del perfil lipídico presenten distribución normal. Y la otra prueba estadística es la prueba de Wilcoxon, cuando una de las 2 variables o las 2 variables numéricas pues no tengan distribución normal, serían los estadísticos a elección. Así que en este caso, cuando vamos a hacer una medición a la misma variable pretest y posttest, están las 2 opciones: TED-Student para muestras relacionadas y la prueba de Wilcoxon, que es la vía no paramétrica. Y con esto hemos visto cómo elegir una prueba estadística de nivel relacional. Te invito a que te puedas suscribir a la página de Bioestadística con JL Soto. Nos vemos en el siguiente video. Ha sido un gusto, un fuerte abrazo. Chao, chao.